La semana no pudo arrancar con más intensidad para los seguidores de la máquina cementera. Cruz Azul está en el centro de todos los debates importantes del fútbol mexicano. Y no precisamente por los motivos que a uno le gustaría hablar, cuando el calendario apunta hacia una Copa del Mundo, que ya se siente en el aire. Hay jugadores que no quieren renovar. O al menos, no hay señales claras de que quieran hacerlo. Hay un técnico, que era casi oficialmente el nuevo entrenador de un club argentino, y que terminó afuera de la negociación, por una cláusula que nadie esperaba. Hay una Copa del Mundo, a la vuelta de la esquina con varios jugadores de la máquina listos, para brillar en el escenario más grande del planeta. Y hay un equipo femenil que está perdiendo jugadoras a un ritmo que ya no puede llamarse renovación, porque cuando salen 5, en una sola ventana de transferencias, sin que llegue ninguna. Eso tiene otro nombre. Si eres de los que siguen al Cruz Azul con el corazón en la mano, y la pantalla del celular siempre encendida, este no es el momento para distraerse. Porque cada hora trae una novedad, y no todas son para celebrar. La afición está inquieta. La directiva tiene frentes abiertos en todos lados. Y la pregunta que flota sobre todo es si el club va a estar a la altura de las circunstancias. Deja tu like y tu comentario, porque la conversación apenas empieza. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo que más está sacudiendo las emociones de la afición en este momento. Y eso es la situación del equipo femenil de Cruz Azul, que viene acumulando bajas en esta ventana de transferencias con una velocidad que ya tiene a todos los seguidores con el ceño fruncido. No es una salida aislada ni un movimiento puntual que la directiva haya explicado con claridad. Es una ola. Una ola de despedidas que ya suma 5 jugadoras confirmadas o en proceso de confirmación. Y la respuesta de los aficionados en redes sociales mezcla tristeza genuina con un enojo que cada vez resulta más difícil de disimular. Todo arrancó con la salida de Leigane Robe, que fue la primera baja oficial anunciada de cara a la Apertura 2026. Después llegó el turno de Diana Salmorán, a quien el club despidió con un mensaje institucional en sus plataformas digitales. Ese tipo de comunicado, que está redactado con afecto, pero que en el fondo dice que el proyecto ya no contempla a esa jugadora. Luego se confirmó la salida de Lía Martínez, otra pieza que el club agradeció con las formas habituales. Y en las últimas horas Cruz Azul hizo oficial la cuarta baja, con nombre y apellido, Naomi Grimaldo, la atacante uruguaya, que llegó en el verano de 2025, desde el Pachuca, en calidad de préstamo por una temporada. Durante ese ciclo, Grimaldo sumó 16 partidos y convirtió 3 goles. Números que no generan titulares, pero que tampoco son para minimizar en el contexto del fútbol femenil mexicano. Sin embargo, en el segundo semestre su participación cayó de manera notoria, con apenas 4 apariciones y todas desde el banquillo. Lo que ya era una señal bastante clara de que la renovación del préstamo no estaba en los planes del cuerpo técnico y de la directiva. El Cruz Azul la despidió con un mensaje que no dejaba margen para la ambigüedad. El préstamo de Naomi Grimaldo llegó a su fin, y es momento de decir adiós. Agradecemos la manera en que vestiste y defendiste el escudo de Cruz Azul. Gracias por todo tu trabajo, esfuerzo y dedicación al llegar a este club. Te vamos a extrañar, y ahora solo podemos desearte lo mejor en tus proyectos futuros. Un mensaje bonito, cordial, bien redactado, pero que no alcanza, ni de cerca, para calmar a una afición que lleva semanas viendo cómo su equipo femenil se va desarmando pieza por pieza, sin que nadie en la institución salga a explicar cuál es el plan, qué viene después, qué perfil de jugadoras están buscando, qué visión tiene el club para el Apertura 2026. Ese silencio institucional es el que más daño hace, porque en ausencia de información, la imaginación de los aficionados siempre va hacia el peor escenario posible. Las reacciones en las publicaciones del club no tardaron en llegar, y el tono general fue de preocupación genuina mezclada con reclamo. Hubo quienes lamentaron la salida de Grimaldo calificándola de jugadora fenomenal, pero hubo muchos más que apuntaron directamente a la dirigencia, cuestionando lo que ven como un desmantelamiento silencioso y sin justificación de un plantel tardó años en construirse con cierta identidad. Y la situación podría volverse aún más delicada, porque sobre la mesa también está flotando el nombre de Carol Arcanjo, la mediocampista brasileña, que no disputa un partido desde principios de marzo, y que en las últimas horas publicó un story en sus redes sociales, con un contenido que dejó a todos los seguidores con el corazón apretado,
Porque la interpretación más lógica de lo que publicó apunta fuertemente a una despedida del proyecto cementero. Si eso se confirma, Cruz Azul Femenil habrá perdido 5 jugadoras en una sola ventana de transferencias, lo que no es una reestructuración planificada, es una reconstrucción desde cero. Y eso siempre trae riesgos enormes cuando no hay reemplazos visibles en el horizonte. La pregunta que nadie en la dirigencia está respondiendo públicamente es la más importante de todas. ¿Quién llega? Porque hasta ahora todo lo que se sabe es quién se va. Y eso no es suficiente para mantener tranquila a una afición y invierte tiempo, dinero y emoción en seguir a este equipo. Yo creo que una cosa es tomar decisiones valientes en el mercado, apostar por renovar el plantel con caras nuevas y dinámicas diferentes. Y otra muy distinta es dejar ir jugadoras sin tener asegurados los reemplazos o sin comunicar el proceso de manera honesta. La directiva del equipo femenil tiene una deuda grande de explicaciones con su afición, y cada día que pasa sin esas explicaciones es un día en que se erosiona la confianza entre el club y su gente. Ya que hablamos sobre posibles salidas, no podemos quedarnos solo en el fútbol femenil, porque en el plantel varonil hay una novela que tiene exactamente la misma intensidad emocional. Y el protagonista se llama Gabriel Toro Fernández. El delantero uruguayo es, sin exageración, uno de los jugadores más queridos por la afición cementera de los últimos años. No es solo una cuestión de goles o de actuaciones destacadas, aunque esas también están. Es algo más profundo, ese vínculo que se genera entre un futbolista y una hinchada, cuando el jugador demuestra que le importa el club, que siente la camiseta de verdad, que no está de paso. El Toro tiene eso, y la gente lo sabe, y lo valora con una intensidad que se nota en cada publicación, en cada partido, en cada momento en que su nombre aparece en los medios. Y ahora mismo, su nombre está apareciendo en los medios por razones que no son para celebrar. El contrato del Toro con Cruz Azul vence en diciembre de este año, y hasta el momento no hay ninguna señal concreta de que se esté avanzando en una renovación. No hay filtración de una reunión entre representantes y directiva. No hay declaración optimista de ningún directivo. No hay gesto público del jugador que indique que quiere seguir, que está comprometido, que las negociaciones avanzan bien. Simplemente, silencio. Y ese silencio, en do del fútbol, casi siempre comunica algo que las palabras todavía no se animan a decir en voz alta. Lo que hace que la situación sea todavía más compleja es que, a partir de este mes de junio, el Toro Fernández puede negociar libremente con cualquier club del mundo, sin que Cruz Azul pueda hacer nada al respecto. Porque el reglamento FIFA le otorga ese derecho a cualquier futbolista cuando su contrato está a 6 meses o menos de su vencimiento. Es decir, en este preciso momento, cualquier equipo interesado puede sentarse con el representante del Toro, hacerle una oferta económica, acordar los términos de un nuevo contrato y cerrarlo todo. Y Cruz Azul no podría impedirlo, ni tendría derecho a recibir compensación económica alguna por la transferencia. Ese escenario no pasó desapercibido para varios clubes que monitorean el mercado con atención. Según el periodista argentino César Luis Merlo, uno de los cronistas más respetados y conectados en el mercado de pases del fútbol sudamericano, ya hay movimiento concreto alrededor del Toro Fernández. Merlo reveló en su canal de YouTube que hay equipos del fútbol argentino que han manifestado interés formal en el delantero, que hay franquicias de la MLS realizando sondeos a través de sus representantes, y que incluso hay clubes uruguayos, el país natal del jugador, que están siguiendo de cerca la evolución de su situación con la máquina. Es un panorama de opciones que, desde el punto de vista del jugador y su entorno, puede resultar muy tentador, sobre todo si Cruz Azul sigues sin mostrar cartas ni generar señales claras de que quiere retenerlo. La afición, mientras tanto, está haciendo lo único que puede desde su posición, expresarse con toda la fuerza que le dan las redes sociales. La última publicación del Toro en Instagram se llenó de comentarios que van desde el ruego hasta la declaración de amor eterno, con todas las letras. Te amamos, Torito. Quédate en Cruz Azul para siempre. No te vayas de mi Cruz Azul, por favor. Espero que ni piensen en venderte. Jugar con una sola pierna debería haber sido suficiente para que te quedes. Querido Torito. Son mensajes que reflejan con claridad el nivel de cariño que existe entre este jugador y la hinchada celeste.
pero también el nivel de angustia que genera la incertidumbre cuando nadie en el club sale a decir que todo está bajo control. Algunos aficionados llegaron incluso a pedirle que firmara un contrato de por vida, lo cual evidentemente es más una expresión del corazón que una propuesta concreta. Pero dice todo sobre la profundidad del vínculo que se ha construido entre el Toro y la gente de Cruz Azul. Pensando bien, si yo estuviera en la dirigencia, esta sería exactamente la situación. No me dejaría dormir tranquilo, porque perder al Toro Fernández, de forma gratuita, sin recibir ni un peso a cambio, y encima cediéndoselo a un rival o a la MLS, sería un golpe deportivo, económico, y también simbólico, frente a una afición que ya tiene bastante desgaste acumulado. Cambiando de tema, aunque sin alejarnos del universo Cruz Azul, hay otro nombre que lleva días dominando las conversaciones, en los portales deportivos, y en los grupos de aficionados cementeros. Y ese nombre es Martín Anselmi. El exentrenador de la Máquina protagonizó, en las últimas 48 horas, uno de esos episodios que parecen guionados para una serie de televisión latinoamericana. Con todos los ingredientes del género, expectativa creciente, confirmación casi y oficial, protagonista, que llega al lugar de la firma, giro dramático de último minuto, caída estrepitosa, y un nuevo capítulo, que ya se está escribiendo en otro estadio. Todo comenzó el lunes 8 de junio por la tarde, cuando desde Argentina empezaron a llegar informaciones que apuntaban a que Anselmi estaba prácticamente cerrado como nuevo técnico del Talleres de Córdoba. La prensa especializada en el fútbol argentino daba la noticia como confirmada, con detalles que incluían que el entrenador ya había llegado físicamente a las instalaciones del club para formalizar el acuerdo. Los hinchas del Talleres comenzaban a reaccionar en redes. La cobertura mediática era total, y todo apuntaba a que el ciclo de Anselmi en el fútbol mexicano había quedado definitivamente atrás, y que su siguiente aventura sería en la provincia de Córdoba. Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En el último instante, la operación se cayó, y no se cayó por diferencias en el salario, y por cuestiones deportivas relacionadas con el proyecto o el plantel disponible. Se cayó por algo mucho más específico, en el contexto de una negociación avanzada, bastante revelador, según el periodista argentino, Nahuel Ferreira, reconocido por su cobertura del mercado de transferencias local. Anselmi intentó introducir una cláusula de rescisión en el contrato, que no había sido discutida en ninguna de las etapas previas de la negociación, y que no formaba parte del acuerdo que ambas partes habían estado construyendo durante días. Esa movida de último momento rompió la confianza de la dirigencia del Talleres, que no estaba dispuesta a aceptar una condición nueva sorpresiva, cuando el proceso ya estaba en la fase final. La llegada de Martín Anselmi al Talleres se descartó, entre otras razones, por una cláusula de rescisión de último momento que el entrenador intentó incluir. El contrato histórico que habían preparado para su llegada sería entregado a Jorge Sampaoli, quien según se sabe ya dio el visto bueno. 24 horas para decisiones, escribió Ferreira en sus redes sociales, con un tono que mezcla la información periodística con una incredulidad bastante transparente ante lo que estaba narrando. Y así, en cuestión de horas, el Talleres de Córdoba pasó de estar a punto de anunciar a Anselmi como su nuevo técnico a presentar a Jorge Sampaoli, uno de los entrenadores más reconocidos y polémicos del fútbol sudamericano, como el nuevo conductor del proyecto. Un vuelco total que dejó a Anselmi en una posición pública muy incómoda, y que, inevitablemente, desató una catarata de reacciones en las redes sociales de los aficionados argentinos, que no perdieron la oportunidad de recordar las conferencias de prensa del entrenador durante su etapa en Cruz Azul, que en su momento generaron bastante conversación por el estilo elusivo y las respuestas que solían generar más preguntas que certezas. Sin embargo, la historia de Anselmi no termina ahí, y de hecho podría tener un nuevo capítulo muy pronto dentro del fútbol mexicano, con la salida confirmada de Esteban Solar y del banco del Pachuca. El nombre del exentrenador de la Máquina empezó a aparecer vinculado a los Tuzos como uno de los candidatos para asumir el mando del equipo en la próxima temporada. Son rumores todavía, sin confirmación oficial de ninguna de las partes. Pero en el fútbol mexicano, los rumores, con este nivel de consistencia y repetición en distintos medios, suelen tener algún fundamento real detrás. Yo acredito que Anselmi tiene condiciones para ser un buen entrenador en cualquier equipo que dirija, porque sus ideas de juego son claras
y su trabajo en Cruz Azul tuvo momentos de muy buen nivel. Pero lo que ocurrió con el Talleres deja una duda legítima sobre la mesa en cuanto a su manejo de las negociaciones contractuales. Y eso es algo que cualquier directiva razonable va a considerar antes de sentarse con él a firmar un acuerdo. Vamos a hablar sobre algo que en medio de toda esta turbulencia institucional, invita a los aficionados del Cruz Azul a mirar hacia adelante con una ilusión legítima y bien ganada. Porque la Copa del Mundo de 2026 ya no es una promesa en el horizonte. Ya está aquí. Ya tiene fechas y horarios concretos. Y varios jugadores cementeros van a estar en el escenario más grande del fútbol mundial representando a sus selecciones con toda la energía y la responsabilidad que eso implica. Para los aficionados de la máquina, este mundial tiene un sabor especial y diferente, porque el club tendrá representación directa en más de una selección, y los partidos que se avecinan serán una oportunidad de ver a jugadores del Cruz Azul compitiendo al más alto nivel del planeta. La selección mexicana va a concentrar la atención principal, y no solo por razones de identidad nacional, sino porque el Tri lleva una cantidad notable de jugadores con vínculos directos a Cruz Azul. Santiago Jiménez, Jorge Sánchez, Luis Romo, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado son los nombres que conectan de manera directa a la máquina con la selección nacional, y a ellos se suma Eric Lira, el mediocampista que actualmente viste la camiseta celeste y que tiene posibilidades reales de ser protagonista importante en el torneo bajo la conducción de Javier Aguirre. De hecho, hay versiones que indican que el vasco todavía no ha definido quién será el capitán del equipo durante el Mundial, y que Lira es uno de los nombres que se maneja dentro del grupo más cercano al cuerpo técnico como posible portador del brazalete. Si eso se materializara, sería un reconocimiento enorme a uno de los futbolistas más representativos del Cruz Azul en la actualidad, y también una señal de la jerarquía que Lira ha construido dentro del esquema de Aguirre. En lo que respecta al calendario, México tendrá una fase de grupos exigente en el Grupo A, con 3 partidos que van a marcar el tono de lo que viene para el Tri. La primera prueba llega el 11 de junio, a las 13 horas, tiempo del centro de México, cuando la selección enfrente a Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México. Ese partido inaugura en casa, que siempre viene cargado de una energía especial y de una presión que pocos escenarios en el mundo pueden replicar. Después, el 18 de junio, a las 19 horas, se juega el segundo compromiso de la fase de grupos contra Corea del Sur, en el Estadio de Guadalajara. Un rival que nunca es sencillo, y que históricamente ha sabido complicarle la existencia a las selecciones latinoamericanas en torneos mundiales. El cierre de la fase de grupos llega el 24 de junio, a las 19 horas, nuevamente en el Estadio Ciudad de México, ante República Checa. En un partido que dependiendo de los resultados anteriores podría ser decisivo para definir la clasificación, si México termina primero en su grupo. El partido de la siguiente ronda se jugará el 30 de junio en la capital. Si termina segundo o tercero, la siguiente instancia se disputará entre el 28 y el 29 de junio. Pero el Cruz Azul en este mundial no se limita solo a los jugadores con pasaporte mexicano, porque también hay que hablar de Willy Dicta, el defensa central colombiano, que hoy es una pieza fundamental en el esquema cementero y que viajó a representar a la selección Colombia en la Copa del Mundo. Dicta es uno de los futbolistas que más ha crecido en jerarquía dentro del plantel del Cruz Azul en los últimos meses. Y verlo competir en el torneo más importante del mundo es motivo de orgullo legítimo para toda la afición de la máquina. Colombia llegó al Mundial con una selección que genera respeto genuino en el contexto sudamericano. Y en el Grupo K tendrá que demostrar ese nivel ante rivales de muy distinta naturaleza, antes de llegar al partido que todo el continente está esperando, el enfrentamiento ante Portugal. El calendario de Colombia en la fase de grupos arranca el 17 de junio, a las 20 horas, cuando los cafeteros se enfrenten a Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México. Un rival que sobre el papel no debería generar mayores complicaciones, pero que en el contexto de un mundial, siempre puede sorprender si no se lo toma con la seriedad que merece. Después, el 23 de junio, a las 20 horas, se juega el segundo partido, ante República del Congo, en el Estadio de Guadalajara. Otro encuentro donde Colombia saldrá como favorita clara, y el cierre más atractivo y más esperado, llega el 27 de junio,
a las 17:30 horas. Cuando Colombia y Portugal se midan en el estadio de Miami en uno de los enfrentamientos más atractivos de toda la fase de grupos del torneo. Si Colombia termina primero en el grupo K, disputará su partido de la siguiente ronda, el 30 de junio. Si termina segundo, será el 29 de junio, y si clasifica como uno de los mejores terceros. Sus partidos estarán programados entre el 30 de junio y el 1 de julio. La presencia de tantos jugadores vinculados al Cruz Azul, este mundial convierte el torneo en algo mucho más que una cita deportiva global para los aficionados celestes. Es una vitrina enorme donde los representantes de la máquina van a tener la oportunidad de mostrarse ante los ojos del mundo entero. Y dependiendo de cómo les vaya, eso puede tener consecuencias directas y significativas en el mercado de pases del segundo semestre y en el futuro de varios de ellos dentro del club. Un buen mundial puede elevar el valor de un jugador al punto de generar ofertas difíciles de rechazar para cualquier dirigencia. Un desempeño irregular, por el contrario, puede quitarle presión al mercado y mantener al jugador enfocado en su proyecto de club, en cualquier escenario. Lo que suceda en las próximas semanas en las canchas de este mundial va a tener repercusión directa en la realidad del Cruz Azul durante la Apertura 2026. Yo acho que los aficionados de la máquina deberían ver este torneo con orgullo, pero también con cierta cautela, porque el mundial es una ventana de oportunidades para los jugadores. Y no siempre esas oportunidades apuntan en la misma dirección los intereses del club. En este sentido, hay una reflexión final, conecta todos los temas que recorrimos hoy, y que tiene que ver con el momento que está atravesando el Cruz Azul como institución en su conjunto. Es un club que, en este momento, está manejando simultáneamente varias situaciones de alta sensibilidad. La incertidumbre por la renovación del Toro Fernández. Las múltiples salidas en el equipo femenil, sin señales claras de refuerzos. El ruido mediático generado por el episodio de Anselmi aunque ya no forme parte del club. Y la ilusión genuina que genera el mundial con tantos jugadores cementeros en competencia. Todo eso ocurre al mismo tiempo, en la misma semana. Y la forma en que la directiva maneje cada uno de esos frentes en las próximas semanas va a hablar muy claramente sobre la solidez y la seriedad del proyecto institucional. Cruz Azul no es un club que pueda permitirse navegar con el piloto automático en un momento como este. La afición está atenta, está exigente, está emocionalmente involucrada con todo lo que pasa dentro y fuera de las canchas. Y lo menos que merece es claridad y comunicación por parte de quienes toman las decisiones. Eso es justamente lo que hace que seguir a la máquina cementera sea, pese a todo, una de las experiencias más intensas, más apasionantes y más impredecibles del fútbol mexicano. Y esa intensidad, en el fondo, es exactamente lo que nos engancha a todos y nos hace volver cada semana a buscar la próxima novedad.